Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo, à bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. Nous les queens, les lesbiennes, les vicieuses, les infâmes, nous aimons d'autres femmes, nous briserons nos chaînes. Christine Delphi es una socióloga, escritora, teórica y feminista francesa. Es conocida por ser pionera en la teorización del feminismo materialista. Cofundó el Movimiento de Liberación de las Mujeres de Francia en los años 70 y la revista de debate teórico feminista Nouvelles Questions Féministes con Simone de Beauvoir en 1981. Christine Delphi nació el 9 de diciembre de 1941, de signo Sagitario. Su madre y su padre tenían una farmacia. De pequeña, su conciencia feminista se despertó al observar que después de que ambos volvían por la mañana de trabajar en la farmacia, su padre se sentaba a descansar en el sofá, mientras que era su madre la que hacía la comida y lavaba los platos antes de volver los dos por la tarde. Delphi estudió sociología en la Universidad de Chicago, la Universidad de París y la Universidad de California, Berkeley. De vuelta a Francia, quiso investigar sobre la situación de las mujeres, pero su tutor, Pierre Bourdieu, no se lo recomendó, dándole a entender que aquello carecía de interés. La instó, en cambio, a investigar la sociología rural, pero la cuestión de las mujeres seguía apareciendo ante sus ojos, particularmente al notar el rol económico que las mujeres jugaban en el medio rural. Mientras estaba realizando su investigación, afirmó: «Me di cuenta de que había un conjunto completo de bienes que no pasaban en absoluto por el mercado. Es decir, que la mayoría de las contribuciones económicas de las mujeres consistían en trabajo no remunerado». En una de sus obras clave, El enemigo principal, saca a la luz no solamente la explotación económica de las mujeres, sino la forma específica de explotación económica que reciben a través de su punto de vista denominado feminista materialista científico. En 1978 consigue un trabajo como investigadora y en 1990 trata de postularse para directora de investigación, un puesto que tarda 9 años en conseguir, debido a que el responsable de revisar su trabajo y promocionarla realiza un informe que deja fuera su libro más importante, además de menospreciar su investigación y añadir el comentario de que, además, es lesbiana. Delphi realizó un trabajo activista muy significativo. En los años 60, estando en Estados Unidos, aprendió del movimiento por los derechos civiles de las personas negras la importancia para los procesos de liberación de los grupos oprimidos que estos crearan movimientos y grupos autónomos. Ya en Francia fundaría Le Mouvement de Libération de les Femmes, el movimiento de liberación de las mujeres. Además, era abiertamente lesbiana y formaba parte de Les Guines Rouges, las tortilleras rojas. También añadió su nombre al Manifiesto de las 343, donde las firmantes declaraban haber abortado en una Francia que todavía condenaba penalmente el aborto. El texto que comentaremos hoy está extraído del Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz. Es una traducción del colectivo feminista de Madrid de octubre de 1979, que estuvo revisada y autorizada por la autora en su momento. El colectivo feminista de Madrid explica en el prólogo las motivaciones de su traducción del texto. En Nuestros amigos y nosotras, Christine Delphi hace una lúcida crítica de dos fenómenos interrelacionados que suelen presentarse de forma paralela: el feminismo masculino
y el izquierdismo femenino. Precisamente este último constituye uno de los principales obstáculos para el avance teórico y práctico del movimiento feminista en el Estado español. Hoy nosotras, más de 40 años después, consideramos necesario rescatar este texto, ya que las circunstancias no han cambiado mucho y estas reflexiones de Christine Delphy en el texto Nuestros amigos y nosotras, los fundamentos ocultos de algunos discursos pseudofeministas, siguen siendo totalmente válidas y de plena actualidad en el feminismo de hoy. L'amour et puis la guérilla. L'amour entre nous, c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour, il n'y a pas d'endroit. Partout il y a des hommes et partout on se bat. On prendra les usines, on prendra les jardins. On créera des fleurs avec nos petites mains. Et sur nos poitrines, on mettra du jasmin. Et on dansera en mangeant du raisin. On prendra les eaux, on ouvrira les cages. Les oiseaux et fini le ménage. On se balancera au cou des girafes. L'amour entre nous, aux hommes, la guérilla. On prendra le soleil, on le mettra dans le train. On aura les casquettes de mécaniciens. On ira en Chine dans le transsibérien. Et puis on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien. Et puis on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien. Bueno, pues este texto que vamos a comentar hoy, que se titula Nuestros amigos y nosotras, de Christine Delphy, tiene dos partes. La primera parte está dividida en 9 apartados y la segunda parte en 2 apartados. La primera parte se titula El neosexismo o el feminismo masculino y la segunda parte se titula El odio a sí misma como fundamento del izquierdismo femenino. En la primera parte, el primer apartado, creo que es el más extenso, se titula Donde se comprueba que hay algo mejor que un silencio de una mujer, una palabra de hombre. En este apartado, Christine Delphy empieza, poniendo varios ejemplos de hombres a los que sarcásticamente llama nuestros amigos, o también utiliza frases como estos partidarios masculinos de la liberación de la mujer, lo que ahora que llamaríamos aliados. Y estos aliados de su época, que escribieron en varios periódicos y revistas sobre feminismo, de esos escritos, saca 4 puntos en común. Todos estos amigos nuestros, estos partidarios masculinos de la liberación de la mujer, tienen varios puntos en común. Desean sustituirnos, hablan efectivamente en nuestro lugar, aprueban la liberación de las mujeres e incluso nuestra participación en este proyecto, siempre y cuando liberación y mujeres les secunden y de ninguna manera les precedan. Quieren imponer su concepto sobre la liberación de las mujeres, que incluye la participación de los hombres, y recíprocamente quieren imponer esta participación para controlar el movimiento y su orientación, es decir, para controlar la dirección de la liberación femenina. Otra estrategia que utilizan y que Christine Delphy describe es la de diferenciarse de la del resto de hombres a través de esa superioridad intelectual desde la que tratan de descubrir aspectos que las mujeres hubiéramos pasado por alto en nuestros análisis feministas. Consideran que su estatus de observadores no implicados directamente es más ventajoso, aunque jamás se atreverían a aconsejar a otros grupos oprimidos, algo que la misma Christine Delphy señala como paternalismo, y ella define este paternalismo como una condescendencia que solo se explica por el desprecio que estos hombres, sentirían. Un intento por hacerse sitio y no quedarse excluidos, de controlar la dirección del movimiento feminista por miedo a que el movimiento feminista vaya en contra de ellos. Y pone como ejemplo, un ejemplo súper clarificador, en la manifestación de mujeres por el aborto libre en el año 1971 en París, donde di cuenta que fue imposible convencerles de que se pusieran a la cola, o si no es a la cola, por en medio. Entonces estos hombres se pusieron delante aun a riesgo de que el objetivo político que supuestamente ellos aprobaban y defendían fracasara. Entonces, llegados a este punto, Christine Delphy se pregunta
¿cuál es la diferencia entre estos amigos y los enemigos declarados? Y llega a la conclusión de que es una diferencia de medios y no de fines, es decir, que ambos tienen el mismo objetivo, aunque utilicen distintos medios para conseguirlo. En el caso de estos amigos, intentarían mantener su posición desde un camino más sutil, digamos. En cambio, los enemigos declarados saben que les queda la sociedad entera donde podrían seguir haciendo uso de sus privilegios, mientras que estos amigos intentan mantener su poder incluso dentro del pequeño bastión de resistencia, que sería el feminismo, que se resiste a ese mismo poder. Luego, en este mismo apartado, pone dos ejemplos, uno, digamos, del establishment y otro de los llamados revolucionarios, es decir, un ejemplo de cómo actúan estos enemigos declarados y otro de los supuestos amigos. En el ejemplo de los amigos habla del manifiesto de las 343 que redactaron Simone de Beauvoir y firmaron unas 343 mujeres que afirmaban haber abortado y que, digamos, que se expondrían a las consecuencias penales por ello. La misma revista que había publicado el manifiesto realizó un coloquio en el que invitó solo a los hombres, que eran reaccionarios, tanto reaccionarios como reformistas, que habían estado publicando artículos contra el aborto en el periódico de Le Monde, pero sin embargo no se invitó a ninguna de las firmantes. Luego tenemos el ejemplo de los amigos, donde habla de los artículos sobre mujeres en los periódicos que supuestamente eran revolucionarios, pero que eran escritos por hombres, sobre textos de otros hombres. Es decir, por ejemplo, comentaban el famoso texto donde Engels habla de la familia. Cuando Christine Delphi y otras les propusieron a estos editores escribir y se presentaron como pertenecientes al movimiento de liberación feminista, las respuestas que recibieron fueron: ¿cómo sabemos que no se trata de un movimiento pequeño burgués? En 1970, también tuvieron que expulsar a algunos hombres de reuniones que ellos consideraban que debían ser mixtas. Finalmente, una revista llamada Quincenario Literario hizo un número sobre los movimientos feministas, pero ni una sola vez concedieron la palabra a ninguna mujer feminista. Aquí Delphi, como conclusión de este apartado, describe que los hombres hablan doblemente en nuestro lugar, es decir, no bastaba con negar la palabra a las mujeres, sino que ellos hablen sobre nosotras en espacios desde donde las mujeres han sido expulsadas o vetadas. Yo pienso que este texto y en particular este apartado sigue siendo plenamente vigente a diciembre de 2021. Los hombres siguen hablando de feminismo desde los púlpitos que las mujeres tenemos vetados. Los hombres siguen recibiendo premios como el premio a la mujer progresista por sus supuestas contribuciones al feminismo, o también hay uno que se llamaba Mujeres que brillan en Internet, que también se lo daban a hombres supuestamente feministas. Entonces, también sigue habiendo mujeres que se consideran feministas y que creen en la participación de los hombres y creen que esta participación es fundamental, aunque esto lo comenta Christine Delphi más adelante. Bueno, y ahora sabemos que esto va a más y a peor, ¿no? Esa suplantación de las mujeres, ya que ahora ya se están dando premios y reconocimientos en la categoría de mujeres a hombres que alegan tener identidad de género femenina. Si en la reacción patriarcal tradicional los hombres, en tanto que hombres, se colocan en espacios de reconocimiento pensados para mujeres o hablan en tanto que hombres sobre las mujeres, en la actualidad esa reacción es todavía más feroz y más retorcida y se manifiesta con la suplantación más literal posible, los hombres llamándose mujeres y ocupando nuestros espacios. En ambos casos es un ataque directo al separatismo de las mujeres. Y si el separatismo es tan atacado por el patriarcado, ¿no será porque es el método más rápido y efectivo para acabar con él?, me pregunto yo. Y bueno, es una pregunta para reflexionar. Pillado con las manos en la masa, en flagrante delito de rectificar nuestros errores. Florent cambia muy pronto el azúcar por el palo. Tened cuidado, dice. No os enfrentéis a los pocos hombres que os miran con simpatía. Pero, ¿por qué habríamos de tener cuidado? ¿No depende fundamentalmente de nosotras nuestra liberación?
Esta advertencia revela que nuestros pretendidos amigos se declaran aliados de la causa feminista por cuestión de táctica y no porque crean realmente en ella, que considera la alianza de una minoría de hombres más importante para la liberación de las mujeres que la toma de conciencia de la mayoría de las mujeres. Y bueno, seguimos con el siguiente epígrafe de la primera parte, que Delphi titula de cómo Merlín el Encantador transformó las buenas intenciones en intereses de clase. Delphi constata que la simpatía de nuestros aliados acaba justo allí donde comienza nuestra verdadera liberación, porque esta simpatía se mantiene mientras a ellos el camino que tomemos les parezca bien y sea de su interés. Por eso mismo, sus declaraciones de apoyo pueden muy fácilmente volverse en amenazas, como hemos escuchado en la cita. La condescendencia es en realidad desprecio, así que en el fondo no hay mucha diferencia entre la hostilidad declarada de la mayoría de hombres y el desprecio de estos supuestos amigos, ¿no? Como ella misma reflexiona, se puede defender que el apoyo de ciertos enemigos de clase, es decir, individuos que hayan abandonado su posición de clase, en la medida en que eso sea posible, claro está, en el caso de los hombres yo lo veo muy, muy difícil, pues sea útil en determinados momentos. Pero de ahí a decir que su apoyo es imprescindible, pues eso es otra cuestión. Sí, además es que es una relación, yo lo veo como una relación total de dependencia. Sí. Es decir, sigue estando dentro de cómo se concibe la relación entre los sexos dentro de un heteropatriarcado. Porque si tú concibes que necesitas y que es imprescindible el apoyo de los hombres para tu propia liberación, al final dependes de los hombres para tu propia liberación, y es otra vez esa relación dependiente hacia los hombres, ¿no? De subordinación y sumisión. Sí, es lo que pasa en las relaciones de pareja, lo mismo, pero a nivel de movimiento, ¿no? Al final. Exactamente. Pues sí. Luego pasamos al tercer epígrafe, que Delphi titula Palabra de hombre o el idealismo en acción. Y dice que los argumentos de los amigos, entre comillas, ella siempre en todo el texto lo entrecomilla porque claramente no considera que sean amigos, dice que ellos argumentan que no hay oposición entre hombres y mujeres, sino entre feminismo y antifeminismo, obviando con estos argumentos la estructura social. De la misma manera, no establecen una oposición entre blancos y negros, sino entre quienes aceptan y quienes niegan cierto tipo de opresión, reduciéndolo todo a conflictos de ideas y dando a entender que el hecho de ser la parte que ejerce o que se beneficia de la opresión, en lugar de la parte que recibe la opresión, no establece ninguna diferencia, es decir, que no habría diferencia entre opresor y oprimida. Me encanta escuchar a esos marxistas afirmando que todo ocurre a nivel de valores, o mejor, de declaraciones de principios, puros desde luego. Que las luchas revolucionarias no son conflictos entre grupos con intereses contrarios, sino, tal y como la filosofía erudita nos viene marchando desde hace 2000 años, conflictos de ideas. Que el hecho de beneficiarse o sufrir la opresión no establece ninguna diferencia. Esto da lugar a acusaciones de sexismo inverso o racismo inverso, que siguen estando vigentes a día de hoy, por parte de los hombres comunistas, algo que Christine Delphi categoriza de reaccionario por plantear de forma implícita que hay una simetría entre opresores y oprimidos u oprimidas. Entonces, mi opinión es que los vestigios de masculinismo revolucionario que quedan a día de hoy siguen utilizando los mismos argumentos. Tenemos, por ejemplo, al partido feminista, bueno, no sé cuánto le quedará de feminista al Partido Feminista de España, y hace poco su comunicado contra decir mujeres, y que ellas consideraban que habría que decir feministas, convocar a feministas y no a mujeres en las últimas manifestaciones que ha habido. Bueno, y al final todo este debate se crea con la única finalidad de que ciertos hombres puedan llamarse a sí mismos feministas. Toda esta estratagema argumental es para que ellos puedan sentirse incluidos. Y es que es alucinante, es que no se pueden juntar opresores y oprimidas para hacer el feminismo juntos, o sea, no tiene ningún sentido. Si los hombres quieren colaborar
con la liberación de las mujeres, para mí, pues lo pueden hacer sin meterse en nuestros espacios y pueden empezar por revisarse a ellos mismos, dejar de ejercer poder y violencia, renunciar a los privilegios a los que puedan renunciar y cuestionar a sus iguales hombres cuando sean machistas y simplemente dejarnos tranquilas, y con eso ya harían mucho. Sí, aunque, repito, mi opinión es la misma que la que dice aquí Christine Delphi, que no es necesario ni es imprescindible. ¿Qué puede ser útil? Pues quizás sí. No, tampoco lo tengo muy claro, porque al final estos aliados, digamos, lo que hacen es hacer una diferenciación entre ellos y los verdaderamente opresores, ¿no? Entonces, pareciera como que lo que aprenden, que esto es una frase que dice Andrea Dworkin, es a disimular su machismo, ¿no? En lugar de que exista un cambio real. Claro, es que lo mejor es que nos dejen tranquilas y que nos dejen ir a lo nuestro. Y que si quieren hacer mítines, que se los hagan a los demás, para mí a sus pares. Que no sé, es que se quieren hacer, para mí en general los más peligrosos son los que se hacen pasar por o que se llaman feministas. Para mí esos, en mi experiencia, son los más peligrosos porque se leen un libro, se hacen 4 preguntas y ya se piensan que ya no son machos opresores, ¿no? Y al final están cogiendo como más herramientas para poder manipularnos mejor. Exactamente. Y es que realmente son peligrosos, ¿no? Entonces, para mí lo mejor que pueden hacer es dejarnos tranquilas y que dejen de hacer, y en la medida y que dejen de ejercer violencia. Sí, de hecho, justo ayer veía un vídeo en Twitter en México hay un espacio, bueno, ahora no estoy segura de si era en México o en Colombia, en uno de estos 2 lugares había un espacio separatista, como una especie de mercadillo, o bueno, en un parque separatista, y un hombre se metía, digamos, allí porque sí, o sea, porque no hay una explicación, y además estaba muy señalizado de que eso es un espacio separatista. Pero nada, o sea, él se metía ahí y las mujeres, y claro, él empezó utilizando la violencia. Entonces las mujeres respondieron con autodefensa para sacarlo de ahí. Es lo mismo de siempre, no se nos permite tener espacios separados. Y solo se nos permite, de hecho, tener los espacios separados que a ellos les interesa. Al menos estará de acuerdo conmigo en que el primer impedimento para luchar contra la opresión que una sufre es no sentirse oprimida. De modo que el primer momento de rebelión no puede consistir en iniciar la lucha, sino por el contrario, en descubrirse oprimida, en descubrir la existencia de la opresión. La opresión se descubre primero en un lugar concreto. En adelante, su existencia queda establecida, pero no su extensión. Cuando se tiene la prueba de que existe, es cuando se buscan otros sectores, aquí y allá, de manera progresiva. La lucha feminista consiste tanto en descubrir las opresiones desconocidas, en percibir la opresión allí donde no se percibía, como en luchar contra las opresiones conocidas. En el siguiente epígrafe de la primera parte, que se llama La revolución, toma de conciencia o partido de fútbol, Christine Delphi señala como el primer impedimento para acabar con la opresión pues es el no sentirse oprimida. El primer paso en la rebelión pues sería el de descubrirse oprimida. Por tanto, la lucha feminista para Christine Delphi consistiría tanto en descubrir las opresiones desconocidas como luchar contra las opresiones conocidas, y lo compara metafóricamente con un mapa que el feminismo debería ir elaborando conforme se van comprendiendo las extensiones y los límites de la opresión. Delphi critica la perspectiva idealista de considerar que lo único que impide a los hombres formar parte del movimiento feminista es su autoritarismo y el trauma que las mujeres tienen respecto a ellos por esta razón. En esta visión idealista, ambos factores son subjetivos y solamente haría falta un cambio de actitud por parte de los hombres y una recuperación del trauma de las mujeres por parte de las mujeres, ¿no? Para que los hombres entonces pudieran estar incluidos. Esto está claro, es una falacia, según Delphi, porque basa la opresión de las mujeres en posturas psicológicas y subjetivas, en lugar de reconocer la realidad material de la opresión
y cómo se manifiesta, por ejemplo, a través de las instituciones. Vamos, que decir que es un tema de actitudes viene básicamente a decir que, oye, que es un tema que te lo estás inventando, esto en realidad no es así, ¿me entiendes? Y si tú te quitas el trauma y yo me quito las machiruladas, ya está todo arreglado. Entonces, para explicar por qué aunque un hombre no es autoritario, sigue estando en una situación de poder y autoridad, ella utiliza el ejemplo de su privilegio estructural como ciudadana francesa. Ella dice: el hecho de que yo sea o no revolucionaria no cambia nada en este sentido. Vivo como vivo porque, entre otras cosas, los africanos son explotados en Francia y el Occidente explota al tercer mundo. No se trata de darse golpes en el pecho o sentirse culpable. Individualmente no he hecho nada al respecto, y si me beneficio no es en calidad de individuo, sino como miembro de un grupo que no he escogido. Claro, esto sería la posición en la que se encuentran los hombres con respecto a nosotras, ¿no? Con este ejemplo pues queda muy claro que un hombre, aunque cambie su actitud, sigue teniendo privilegios inherentes a su sexo como miembro de la clase dominante, ¿no? Que es la masculina. Así que es imposible que hombres y mujeres participen de igual a igual en el movimiento feminista. La idea de que los opresores pueden participar en el proceso de liberación de los oprimidos de la misma forma es absurda, como explica muy bien Christine Delphi. Yo quería como contextualizar un poco porque, bueno, hemos dicho al principio que la autora se adhería al movimiento que en Francia se denominó feminismo científico, materialismo francés. Yo personalmente me encuentro a día de hoy bastante alejada de esta postura, no porque la considere correcta o incorrecta, y de hecho pienso que las feministas de la segunda ola, no me gusta hablar de olas, pero para que nos entendamos, de los 70 a 80 en Occidente, trazaron magníficamente los límites de la opresión de los hombres y las describieron con pelos y señales, pero en cierta manera me sigue pareciendo seguir definiéndonos a las mujeres en base a esa opresión. Es decir, seguir identificándonos como clase en base a lo que nos hacen los hombres, a la opresión. Y yo, en mi propio proceso, digamos, vital, también hice los pasos que Christine Delphi describe, es decir, el de no saber que estoy oprimida, a pesar de sentir injusticias diarias sobre mí misma, injusticias que, digamos, no podía explicar políticamente, sino como fruto del azar, la mala suerte, la maldad de personas individuales, ¿no? Luego el paso de descubrirme oprimida en la primera toma de contacto con el feminismo, y luego le añadiría los pasos también de sentirme decepcionada y descreída por lo que las feministas de los 70 llamaron dobles militancias, y también por la militancia en general, militancia nombre masculinista donde los haya, ¿no? Darme cuenta también del masculinismo desde el que se forman actualmente la totalidad o casi la totalidad de los grupos feministas, que toman su modelo de los movimientos de liberación masculina, del comunismo, del marxismo, en lugar de ir a lo personal, de hablar de las relaciones entre mujeres, de la sexualidad, de plantear y explorar otras formas de vivir que no impliquen seguir en relación dialéctica de víctima-opresor con los hombres. Yo personalmente vivo un proceso de libertad. A día de hoy mi percepción es que no me reconozco como víctima, porque eso, en mi opinión, sería seguir identificándome en relación a ellos, porque la violencia masculina es un problema masculino de los hombres, y yo estoy en proceso de descubrir aquellas partes de mí misma y de las mujeres que nunca fueron colonizadas por el patriarcado, ¿no? Y de encontrarme con mujeres que también se reconocen en esa libertad que Carla Lonzi llamaría clitórica. Sí, eso es como un pasito más allá, ¿no? En el sentido de tener una visión del feminismo cada vez con más independencia simbólica de los ismos de los hombres. Pero yo pienso igualmente que es necesario pasar por esta fase materialista, porque a día de hoy lo que impera es el idealismo y el individualismo neoliberal. Entonces las explicaciones estructuralistas del mundo, como la que da este texto, ¿no? Que es muy claro este texto en esta postura,
ya no están de moda. O sea, ahora la moda es lo postestructuralista, lo posmoderno, lo queer, lo trans. Entonces, en ese contexto hay que explicar muy bien cómo entendemos la libertad de las mujeres sin caer de alguna forma en un mito de la libre elección que nos pueda conectar con lo neoliberal. Yo eso es lo que veo como que hay que hilar muy fino. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo como por ejemplo lo que dice en este apartado de que es como un mapa, ¿no? Como el mapa de la opresión. Y yo creo que el feminismo materialista, así como el feminismo radical, ¿no? Hace muy bien ese mapa y traza muy bien los límites de la opresión, en qué nos afecta. Pero yo creo que eso es como una parte, como describir solamente quizás la mitad o menos de lo que somos. Y creo que faltaría describir como esa parte que no se sabe muy bien lo que es, está como una especie de limbo, ¿no? Porque no ha sido tocada por el patriarcado ni por la opresión y que sin esa parte no podríamos ser feministas, porque de qué manera, digamos, te entra la conciencia feminista si no es por una parte que no ha sido tocada por el patriarcado, porque entonces estaríamos completamente subyugadas, digamos, a esa programación mental que nos hace el patriarcado. Totalmente. Esa conciencia feminista, esa parte no violada y no colonizada por el patriarcado es en la que hay que concentrarse, la que hay que alimentar, la que hay que expandir. Sí, totalmente. Todos los esfuerzos que haga un hombre para tratar bien a su mujer en su relación personal no podrán ocultar, ni abolir, ni siquiera mitigar el hecho de que él debe su situación material a la discriminación de la que son víctimas las mujeres. No es posible disociar la situación que ocupan los hombres de la situación que ocupan las mujeres. Luego, Christine Delphi en el quinto epígrafe lo titula de cómo Merlín el Encantador hace surgir sobre el océano de la opresión la isla refugio de la pareja, y es uno de los apartados que para mí son más interesantes de este texto. En este apartado, Christine Delphi argumenta por qué las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres no son, digamos, una isla, es decir, que no suceden de forma independiente y aislada de la estructura social y de mercado, es decir, que los hombres como grupo reciben un tratamiento determinado en el mercado laboral y que eso forma parte de su situación en el mundo y de su situación en la relación. Los hombres juegan entonces con ventaja con respecto a las mujeres y no pueden renunciar a su ventaja ni impedirla. Aun existiendo un hombre que no quiera sacar todo el partido posible de sus ventajas a todos los niveles y quisiera, supuestamente, tener una relación de igualdad con una mujer, eso solo significaría que no utiliza voluntariamente su ventaja inicial para conseguir otras, pero no puede renunciar a esa ventaja inicial y tampoco puede eliminar las desventajas institucionales de esa mujer. Por tanto, explica Christine Delphi que no hay una simetría entre lo que llama asociación conyugal o paraconyugal. La paraconyugal, digamos, engloba toda relación amorosa entre un hombre y una mujer. Entonces, en toda asociación conyugal o paraconyugal, tanto las obligaciones económicas y sociales son infinitamente mayores para las mujeres, así como la penalización en caso de que una mujer rechace casarse o emparejarse con un hombre. Además, las discriminaciones en el mercado de trabajo sirven únicamente para enviar una y otra vez a las mujeres al matrimonio. Es decir, que esta asimetría entre mujeres y hombres no está causada por la asociación conyugal o paraconyugal, sino que es la causa misma de que exista el matrimonio o similares. También añade que es posible que las mujeres, en un mundo en el que pudieran vivir por sí mismas, se siguieran relacionando con hombres por otros motivos, como la necesidad de existencia social, la ausencia de una identidad propia, pero aún así dice que no sabemos a qué tipo de relaciones conducirían, ya que los motivos que se invocan a día de hoy para tenerlas, que son el amor, la atracción, bla, 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 quedarían alterados en ese mundo distinto y es poco probable para Delphi que siguieran existiendo como razones, ya que ella lo ve como la misma causa de esa simetría. En resumen, la opresión para Christine Delphi se ejerce antes
de la conformación de esa relación interpersonal entre un hombre y una mujer, y por tanto no se puede hacer nada para hacer desaparecer o mitigar lo que ha sucedido antes e independientemente de que se forme, ¿no? Verlo de otra manera sería hacer un corte arbitrario, dice, entre individuo y sociedad, entre exterior e interior, entre político y personal, donde las relaciones interpersonales serían cuestiones de sentimientos, que estos serían de naturaleza asocial y que no se verían afectados por los determinismos asociales. Y este tipo de pensamiento que ella categoriza de idealista es el que da lugar a la creencia de que pueden existir islotes aislados, digamos, asociales, donde las relaciones personales sean supuestamente igualitarias en el seno de una estructura opresiva. Y en mi opinión, este apartado es súper interesante porque desmonta lo que muchas feministas defienden como real, que es esa supuesta trabajo de deconstrucción de su pareja hombre, ¿no? que supuestamente, con el que supuestamente tienen una relación más o menos igualitaria, ¿no? Pero lo que realmente desmonta es que es imposible cuando ya hay una desestructura, o sea, una desigualdad estructural de base antes de que se forme esa pareja. Entonces no hay manera de subvertir eso. Lo único que dice Christine Delphi, la única manera es que ese hombre no utilice esa ventaja, digamos, que tiene al principio para conseguir más ventajas, pero la ventaja ya está ahí. Claro, es lo estructural, que cuesta mucho de verlo, ¿no? Cuesta mucho de verlo. A mí este tema de la posibilidad de las relaciones igualitarias pues me da mucho que pensar. Yo, por ejemplo, me pasa cuando veo a mujeres que parecen felices con sus parejas varones o que me dicen que están muy felices con sus parejas varones, pues me alegro mucho y digo, ay, qué bien, me alegro por ti. Pienso, qué bien que te trate bien, me alegro mucho por ti porque obviamente que me voy a alegrar, ¿no?, de que esté feliz. Pero claro, luego yo pienso en mi experiencia, yo he estado en la heterosexualidad muchos años y en mi caso, pues yo sé que muchas veces mis relaciones aparentaban hacia afuera pues ser buenas y felices y que yo misma me las creía, ¿no? Y que a pesar de que con el tiempo pues ya vi que que no estaba tan bien, ¿no? Que esa felicidad no era tan real. Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues yo con el hombre que estuve más tiempo, que fue 3 años, pues era el típico machista light, o sea, el buen tipo que todo el mundo considera que es muy buena persona, porque es amable, porque es servicial con la gente, porque parecía que se preocupaba por mí, que era protector. Pero claro, al mismo tiempo pues había un poco de control, había paternalismo, luego llegaron los celos patológicos, luego llegó el gaslighting, luego los insultos si se enfadaba. La sexualidad, obvio, era una sexualidad heterosexual estándar, es decir, coitocéntrica, falocéntrica, centrada en el placer de él, violenta a veces por su parte, ¿no? Es decir, estaba en una relación pues con problemas y dinámicas que la mayoría de la población considera normales. Y yo en esos momentos, cuando hablaba de mi pareja, pues siempre decía que lo adoraba, que quería estar con él para siempre. Y eso que muchas veces lo pasaba malos ratos con él y sufría. Luego más tarde, pues me di cuenta de que era como imperceptible, era como sutil, pero que esta persona me estaba minando mucho la autoestima. Y claro, hacia afuera nadie lo diría porque me veían y me decían, pero si tú con lo inteligente que eres, con lo valiente, con lo fuerte, con lo independiente, no me lo creo, ¿no? Pero en realidad sí, o sea, a nivel sutil, pues este hombre, debido a mi apego y mi amor hacia él, pues me tenía emocional y psicológicamente dominada, ¿no? Porque yo quería mantener el vínculo, yo quería cuidar la relación, ¿no? Después conseguí salir y darme cuenta pues plenamente de la violencia psicológica y sexual por la que había pasado, pero desde que me di cuenta plenamente pues pasó un tiempo, o sea, salí igual al tiempo, miras hacia atrás, estás en otro momento de tu vida, piensas las cosas y te das cuenta, ostras, esto fue súper violento. Y yo en ese momento iba haciendo propaganda de mi relación. Iba diciendo que estaba muy feliz, iba diciendo que mi pareja era que mi hombre era fantástico, ¿no? Entonces, cuando reflexiono sobre mi propia experiencia, pues yo me pregunto hasta qué punto
las mujeres con las que hablo, pues están realmente felices en esas relaciones, o si es solo un espejismo como el que yo pasé. No lo puedo afirmar porque no puedo hablar por las demás, pero yo, desde mi experiencia, pues es esto, ¿no? La felicidad ahí fue un espejismo. Sí, yo tengo una experiencia similar dentro de la heterosexualidad. De hecho, bueno, me ha recordado a una película que me recomendó Pau García, Paulina. Me recomendó la película de La Viuda Negra y en una parte de la película, digamos que el personaje malo, que es un hombre, no se le puede atacar porque desprende una feromona que si tú la hueles hace que tú no puedas atacarle, ¿no? Un poco como que se genera esa subordinación y sumisión a través de esa feromona. Y esto me lo ha recordado porque mientras estás en una relación heterosexual, como te has tragado toda la narrativa y la propaganda, que lo he leído muchas veces por ahí, si necesita propaganda es por algo, ¿no? O sea, todo lo que necesita propaganda es porque muy bueno no puede ser, ¿no? Entonces, mientras estás en la relación heterosexual en sí, como estás dentro de toda la narrativa con esos, no lo llamaría privilegios, pero quizás beneficios cortoplacistas a nivel social dentro del éxito, lo que se considera éxito social, pues no ves ese tipo de cosas y más cuando son tan sutiles porque, en mi opinión, la ideología masculina se replica y se va modernizando, va mutando un poco como el virus, ¿no? Para que cada vez nos demos menos cuenta, ¿no? Pero sigue ahí. Entonces no te das cuenta, pero aún así, aunque pongamos que estamos con el hombre más maravilloso del planeta que no quiere hacer uso de sus supuestos privilegios para oprimirte más aún, ¿no? Aún así, que es lo que dice Delphi en el texto, aún así no puede renunciar a ellos como individuo. Porque es algo que le precede, digamos, como que cuando una mujer y un hombre se juntan en una relación de pareja, de matrimonio, de lo que sea, ese hombre ya tiene unos beneficios, unas ventajas que ella no tiene. Entonces, lo único que puede hacer es no hacer uso de más de esas ventajas, pero ya las tiene de base. Yeah. Entonces, pero como se les pide tan poco a ellos, entonces solamente con que hagan eso las mujeres lo agradecen y les parece una maravilla, porque claro, es que ya igual sí me has desmontado teóricamente la igualdad en una relación heterosexual, pero me da igual porque como se porta bien conmigo voy a seguir con él porque no es todavía peor, ¿sabes? Porque ¿sabes lo que te quiero decir? Que les exigimos muy poco a los hombres para estar con ellos. Solo que no te pegue, que no te grite, ya, poco más. Sí, pero aún así dentro del feminismo hay quien niega que exista, que su relación sea de desigualdad, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso es porque falta la perspectiva más base de materialista, sí. Sí, y en mi opinión, si pudiera existir, digamos, una supuesta, no igualdad, porque es que yo tampoco creo que la igualdad sea como un objetivo deseable, ¿no? Sino que no existiera la violencia masculina, en todo caso no es algo que dependa de nosotras, sino más bien de ellos, ¿no? Entonces, yo considero que de la única manera que seguramente no hay una desigualdad estructural a nivel sexual, que es la que precede al resto de opresiones y desigualdades, es entre mujeres. Claro, relacionándote con otras mujeres ya no estás en esa situación, ¿no? Y de hecho la misma Christine Delphi es lesbiana. Claro. Y es que y es normal que las lesbianas sean capaces de verbalizar esto porque están fuera. Y al estar fuera del contrato sexual es que están es que tienen una posición privilegiada para mí para hacer teoría feminista. Porque es que están fuera del contrato sexual. Totalmente. Bueno, yo soy ya, ¡viva! Pero estamos en una posición muy buena para analizar. Sí, totalmente. Bueno, seguimos. El siguiente epígrafe de la primera parte es de cómo Merlín, el encantador, se hace pasar por hada buena. Entonces, en esta parte ella explica, ¿no? Cómo los hombres, pues con tal de conseguir un puesto dentro del feminismo,
pues crearon una división artificial entre mujeres, ¿no? Las que son feministas y las que no. Solamente este hecho, pues de hacer esta división, y como ya sabemos, divide y vencerás, pues demuestra que su preocupación no es la liberación de las mujeres, sino ocupar un lugar a toda costa. Esta división entre feministas y antifeministas busca que se incluya a los hombres feministas como amigos y se excluya a las mujeres antifeministas como enemigas. Lo que ocurre es que esta simetría no se da ni de casualidad, ya que el feminismo de los hombres corresponde a sus intereses objetivos como clase dominante y el antifeminismo de las mujeres corresponde a algo diametralmente opuesto. Poniendo el ejemplo del racismo, lo que en el opresor es racismo, en el oprimido es odio a sí mismo. La toma de conciencia, el hacerse feminista, no es un pentecostés repentino y brusco. La conciencia no se adquiere de una vez, ni de una vez por todas. Es un proceso largo y nunca acabado, sumamente doloroso, porque es una lucha en todo momento contra las evidencias, la visión ideológica del mundo, y contra una misma. La lucha contra el odio a sí misma no termina nunca. Entonces, en el caso del feminismo, lo que en el opresor es sexismo o misoginia es odio hacia una misma en las mujeres. Se trata de una falta de toma de conciencia feminista, simplemente. Delphi considera que lo extraño en un patriarcado sería que las mujeres fueran naturalmente feministas. Debido a la opresión, pues cuesta llegar a ser feminista porque implica una toma de conciencia que es dolorosa y que es progresiva, que es continua y que nunca termina. En este sentido, pues no hay una ruptura definitiva entre las mujeres feministas y las antifeministas, sino que hay una progresión continua de puntos de vista sobre una misma situación, porque se consideren feministas o no, las mujeres están oprimidas, estamos oprimidas, ¿no? Entonces, el antifeminismo de las mujeres es, en primer lugar, un obstáculo para la toma de conciencia de sus intereses y dos, es un reflejo de su opresión en su subjetividad. Es, por tanto, uno de los medios para mantener dicha opresión. Así que no hay forma de considerar que el antifeminismo de los hombres y de las mujeres sea la misma cosa. Mientras que los primeros forman parte de los opresores, las segundas forman parte de las oprimidas. Y se tienen que entender que las mujeres feministas no luchamos contra las mujeres antifeministas, sino que luchamos contra sus opiniones. Y luchando contra esas opiniones, estamos considerando que estamos luchando por nosotras y por ellas. Sí, yo en este apartado, lo de toma de conciencia dolorosa, pues también depende, porque, por ejemplo, Carla Lonzi, en el libro Escupamos sobre Hegel, explica en un apartado, dice, ¿qué es el feminismo para una mujer clitórica versus una mujer vaginal, ¿no? Y describe que para la mujer clitórica el feminismo existe como una afirmación de una verdad que sale a la luz, en lugar de como un lamento, como algo doloroso, ¿no? Como algo que estaba ya allí, que tú sabías de alguna forma inconsciente y que sale a la luz de forma consciente, ya sea porque alguien dice las mismas palabras que tú estás sintiendo o porque lo lees en boca de otra mujer o porque tú misma lo sacas a la luz, ¿no? Dice también que por más fatigosas que puedan ser las pruebas por las que una mujer no identificada con su rol está constreñida a pasar, es decir, que esta mujer clitórica, como ella lo define, pues es posible que haya vivido cosas muy negativas en su vida por parte de violencia de los hombres, ¿no? Pero que la toma de conciencia feminista, en este caso, no la sorprende desprovista de energías. En cambio, para la mujer vaginal, puede vivir el feminismo como un hecho traumático, en parte por no hallarse acostumbrada a pensar independientemente, ¿no? Y porque gracias a este pensar independiente toma conciencia de los engaños en los que la ha asumido su disposición habitual de confianza y unión con el varón. Para esta mujer, pues, el feminismo es una encrucijada en su vida y no una continuación, y por eso la autonomía frente al varón puede revestir el doloroso aspecto del más completo desengaño. Y en este caso, pues yo lo veo, creo que Christine Delphi lo ve así porque muchas de las feministas materialistas y radicales provenían de entornos marxistas, desde los que se salieron por sentirse desengañadas. Claro, porque es que aquí hemos metido, has recurrido a las figuras de mujer vaginal y mujer clitórica,
que esto tenemos un podcast sobre ello, si lo queréis escuchar, si es la primera vez que escucháis estos términos, que está en el capítulo, en el episodio que se llama Escupamos sobre Hegel, y básicamente yo lo entiendo como que la mujer vaginal es la que está más absorbida e identificada con la cultura masculina y hace su feminismo desde ahí, y la mujer clitórica es la que tiene más independencia simbólica de la cultura masculina y hace su feminismo desde la fuera, ¿no? De la cultura masculina. Sí, al final se tratará de la mujer que está más, digamos, subsumida en la cultura de los hombres y la que no, porque la que no lo está, que son muchas mujeres, no lo vivirá, digamos, como algo doloroso, no necesariamente doloroso. Y luego otra de las cosas que dice aquí es que no luchamos contra las mujeres antifeministas, y esto me parece súper interesante porque cuando una mujer es misógina, al final lo que está haciendo es perjudicarse a sí misma. Entonces, el feminismo no lucha contra la misoginia de esa mujer, sino contra la misoginia de los hombres, que hace que esa mujer se odie a sí misma y al resto de mujeres. Claro, claro. Y luego el apartado siguiente se titula y nos pone en guardia contra las hadas malas, porque es una continuación del título del apartado anterior. Que, por cierto, si queréis leer el texto entero, nos lo podéis pedir por cualquier vía y os lo hacemos llegar. En este apartado dice Christine Delphi que otra forma de dividir a las mujeres, porque en eso consiste en la estrategia patriarcal, ¿no?, en dividir a las mujeres, es en el proceso de pretender hacer creer, en primer lugar, que la liberación no interesa a todas las mujeres. Y el siguiente paso, pretender hacer creer que la opresión no concierne a todas las mujeres. Es decir, que se construye una categoría de mujeres que no está comprometida con el feminismo, y entonces el criterio del sexo deja de servir y, por tanto, los hombres feministas pueden introducirse y participar en el movimiento feminista, vaciándose así de su contenido político. Y todo esto se hace mediante la introducción de una palabra que genera una línea divisoria, que es la palabra burguesas, ¿no? Aunque dice Delphi que nadie las conoce, nadie las ha visto, ni sabemos la definición de burguesa. Solía decirse que las burguesas, 1. no estaban oprimidas, 2. eran nuestras enemigas porque, 3. se aliarían a sus hombres. La contradicción entre el 1 y el 3 no parecía sorprender a nadie, como tampoco el hecho de que se hablase en representación de personas ausentes, ni de que se les atribuyese un comportamiento futuro, la alianza. La única referencia de burguesa que daban en Francia cuando se les preguntaba quiénes eran las mujeres burguesas era el nombre de Madame Pompidou, que había vivido en el siglo XVIII y que se supiera nunca había manifestado ningún deseo por entrar en el movimiento feminista. En la actualidad, las mujeres y hombres comunistas que siguen con este mismo discurso suelen apelar a Margaret Thatcher, Angela Merkel o a Anna Botín, que son mujeres que tampoco han manifestado nunca su deseo de participar activamente en el movimiento feminista, aunque se nombren feministas, si es que se lo nombran. De todas maneras, y siguiendo la argumentación que hace Christine Delphi, estas mujeres no constituyen un grupo o categoría por sí solas, porque siguen sin poder definir a la supuesta mujer burguesa enemiga como un conjunto, ¿no? Esas mujeres que están en esas posiciones, para mí responden más al concepto de mujeres token de Mary Daly, ¿no? Que son las mujeres que están en las instituciones de los hombres, pero que fallan en actuar por los intereses de las mujeres porque están absorbidas por la cultura de ellos. Entonces son mujeres que no están identificadas con las mujeres, sino con los hombres y su cultura, y por lo tanto, estando en sus instituciones, siguen sirviendo a sus intereses, a los de los hombres.
Exactamente, porque son las que utilizan para decir que ya hay una supuesta igualdad y que ya no hay nada que hacer más porque hay mujeres gobernando, hay mujeres en puestos de poder en la banca, por ejemplo, como es el caso de Botín, que ya se ha roto el supuesto ese techo de cristal, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas que dicen desde el feminismo institucional y liberal. Y que defienden entonces que, o sea, con estas mujeres al final están defendiendo los intereses de los hombres, ellos mismos utilizando a estas mujeres. Sí, al final, mientras no haya una conciencia de la diferencia sexual, una conciencia feminista y el poder que tengas, la posición de poder que tengas, realmente la utilices para los intereses de tus iguales, porque ellos no son y nuestros iguales para nada, pues estás sirviéndoles a ellos. Entonces, el siguiente epígrafe se llama El odio a las mujeres se disfraza de amor a los proletarios. Este fenómeno del odio a la figura simbólica de la burguesa lo explica Christine Delphi apelando a tres procesos distintos. Uno, el de la impotencia política. Como el poder del opresor lo convierte en intocable, es más fácil atacar a sus posesiones y a las personas que participan de su poderío. Como por otra parte esas personas no poseen realmente el poder, esto reduce bastante el riesgo de represalias. Pone el ejemplo de Eldridge Cleaver, que expresa su odio al poder de los hombres blancos violando a sus mujeres. El segundo motivo sería como las mujeres que están bajo la protección del burgués detentan un poder delegado, migajas de un poder que no les pertenece realmente, pues este hecho las hace particularmente odiosas, ya que su autoridad se percibe como ilegítima. Y 3, esta percepción revela dos cosas, según Delphi, ¿no? En primer lugar, que esa autoridad se entiende que va en contra de su estatus de derecho, impide que se las trate como se debiera, es decir, como mujeres, lo que a su vez revela que para ellos el estatus de mujer es por derecho incompatible con cualquier autoridad y que en segundo lugar esa autoridad se percibe como contradictoria e ilegítima, porque no procede de lo que ellos consideran la fuente clásica y normal de autoridad, que es el dominio de la economía. Entonces ellas tienen poder no por ellas mismas, sino que en tanto que posesión del burgués. Y eso es lo que no les gusta para nada, ¿no? Básicamente lo que les molesta es que no poder oprimirlas como a las demás, en resumen, ¿no? La amenaza burguesa, por un lado, refleja pura y simplemente una parte de la ideología masculina, del sexismo. Este da origen y se manifiesta, entre otras cosas, por el desplazamiento del odio al opresor, el capitalista, hacia los sirvientes y posesiones del mismo. La burguesa es el blanco favorito de los revolucionarios masculinos. Es mucho más odiada que el opresor real, el burgués. Entonces, para los hombres comunistas, la apropiación de las mujeres por parte de los burgueses es uno de los ejemplos de desigualdad de clases y de la opresión de los proletarios. Raptar a sus mujeres es como decir a los burgueses que no aceptan su acaparamiento de bienes. En el fondo, lo que están pidiendo es el acceso universal a todas las mujeres por parte de todos los hombres. Entonces, lo que revela este odio al símbolo de la burguesa son las siguientes ideas misóginas, explica Delphi. 1. Que todas las mujeres deben ser igualmente compartidas, considerándolas así objetos al servicio de los hombres. 2. Que no hay ninguna razón para que su cualidad de posesión de ciertos hombres la sustraiga a su condición normal. En otras palabras, un proletario debería poder tocarle el culo a cualquier mujer, a la burguesa también, porque ese gesto es el de la verdadera jerarquía, la de los sexos. En el fondo, para los hombres en general, la pertenencia de sexo debe prevalecer sobre la pertenencia de clase. En definitiva, Delphi concluye que el odio a la mujer burguesa por parte de los proletarios se debe a su consideración misógina de que es una mujer que no está en su sitio. Sí, y esto lo sigue argumentando, de hecho, en el siguiente apartado y lo amplía, que dice, el apartado sigue la continuación del apartado anterior y se titula «Y fundamenta el feminismo masculino». Y empieza hablando de lo que llama el mito de la burguesía entre las mujeres, que divide a las mujeres, entre comillas, burguesas y las trabajadoras.
se caracteriza en primer lugar por su irracionalidad y que en segundo lugar jamás se refieren a ningún grupo social concreto, porque ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde se las encuentra estas burguesas? Semejante odio a las burguesas no está a todas luces motivado por el amor a las mujeres y a su liberación. Ni siquiera es un odio limitado a una categoría especial de mujeres. Es el odio a todas las mujeres. El odio activo se reserva prácticamente a las burguesas, a las que aparentan beneficiarse de un estatus de excepción, de una exención escandalosa. Pero que esta supuesta exención suscite la indignación y el odio contra sus beneficiarias demuestra cuál es la única condición que se juzga convenientemente para las mujeres. La única que no despierta hostilidad es la situación de opresión total. Al final, lo que hacen, digamos, es concederles a algunas mujeres el estatus de explotadas, pero se lo niegan a la vez a otras, porque de esta manera siguen con el mismo viejo proyecto patriarcal que es el de dividir a las mujeres. Algunos marxistas incluso llegan a comparar a las mujeres burguesas con las prostitutas de lujo, es decir, mujeres que no son accesibles a ellos, es decir, que no son oprimibles por ellos, por parte de los hombres de la clase trabajadora. Por tanto, de lo que realmente se quejan es de la distribución desigual de las mujeres entre los hombres. Pero explica Christine Delphy que las famosas burguesas son una anomalía, porque estas mujeres no se libran de la opresión, sino que obtienen una especie de protección por parte de los hombres que las protegen de otros hombres. Los proletarios, entonces, odian a estas supuestas burguesas porque lo que piden a gritos es que termine esta distribución desigual de las mujeres, es decir, que en su ideario somos un bien más que hay que colectivizar, que hay que distribuir equitativamente. Y las odian porque son un grupo supuestamente reducido de mujeres a las que no pueden oprimir, y esto puede verse de la misma manera, con sus diferencias, cuando los hombres en general, trabajadores y burgueses, odian fervientemente a aquellas mujeres que no son oprimibles por ellos, es decir, a mujeres lesbianas o mujeres solteras, porque no puede haber en su ideario ninguna mujer a la que no puedan acceder, porque es la premisa básica del contrato sexual en el patriarcado, es decir, que los hombres deben poder acceder a los cuerpos de las mujeres. Entonces, el odio a las burguesas es tan ferviente entre los trabajadores porque entra también en juego la competitividad patriarcal entre un pequeño grupo de hombres que pueden acceder a ese grupo de mujeres. A mí leer este texto ha sido tremendamente revelador, la verdad. O sea, le desmonta a una la idea de que la izquierda pueda ser feminista de corazón. No puede, claro, no puede, porque en sus raíces están los intereses de los hombres. Por eso no es de extrañar pues, que ahora la ofensiva patriarcal en forma de misoginia brilli venga de la izquierda y a nivel mundial. O sea, realmente no hay nada de lo que sorprenderse. Es inherente a la izquierda velar por los intereses del patriarcado. Otra cosa es que las feministas, para hacer teoría, se sirvan de algunas herramientas teóricas de la izquierda que en cierto momento han visto útiles. Pero claro, eso de ahí a comprometerse con el ismo masculino, pues eso es otra historia. Y además yo pienso que este podcast lo escucha un hombre comunista y te empezará a decir no, yo no pienso eso, yo no pienso que haya que colectivizar a las mujeres, es mentira, pero Christine Delphy lo explica muy bien porque dice esto no lo dicen, o sea, no es su discurso explícito, esto es lo que se ve implícito en su odio. O sea, esto que aquí Christine Delphy explicita tan maravillosamente y argumenta tan bien, ella digamos que hace visible lo implícito en el discurso de los hombres comunistas. Obviamente que los hombres comunistas no van a decir eso porque necesitan a mujeres en sus partidos para que les hagan para que les sirvan. No lo van a decir explícitamente, pero implícitamente es lo que demuestran. Bueno, algunos sí que lo llegan a verbalizar incluso cuando atacan al feminismo separatista, al feminismo radical, al feminismo lésbico, diciéndonos, de hecho, como la misma acusación que le hacen a Christine Delphy, que somos un movimiento pequeño burgués, porque si estamos defendiendo a las mujeres como clase,
¿dónde queda, o sea, qué pasa con Ana Botín, ¿no? Que ellos están oprimidos por algunas de esas mujeres. Pero es como lo que dice Christine Delphi en este texto, que al final ellos consideran que la opresión de las mujeres es la que sirve para oprimir a los hombres, ¿no? Que no somos ni dignas ni para ser oprimidas, según los discursos de estos señores, porque estos señores lo que hacen es priorizar su propia opresión, y la nuestra pues ya se acabará, ya sí, eso cuando después de la revolución, ¿no? Y tampoco, evidentemente eso es una patraña y no es imposible, porque lo que el capitalismo ha hecho ha sido heredar la opresión de las mujeres y digamos que se ha modificado en base a las condiciones que hay en el capitalismo, pero eso no implica que sea la causa del patriarcado el capitalismo. Il était une fois une fille pleine de bonne volonté. Elle arriva dans la vie sans savoir ce qui l'attendait. Une femme s'est faite pour souffrir. À l'école, sa maîtresse lui disait ne t'en fais pas. Pues en la segunda parte, que ya habla de el odio a sí misma como fundamento del izquierdismo femenino. Y empieza con un apartado que dice: o los orígenes de los derechos feministas, o la imagen de la propia persona en el espejo de la mala conciencia de las mujeres. Todo esto son conceptos existencialistas, porque esta mujer hizo su vida filosófica junto a Simone de Beauvoir, que era otra existencialista, ¿no? Entonces los términos que aparecen en el texto de mala conciencia, falsa conciencia, vienen de ahí, ¿no? Beben mucho también yo pienso que de ahí. Entonces, para Delphi, el izquierdismo femenino es fruto de la mala conciencia de las mujeres, y con mala conciencia se refiere a una especie de culpabilidad que las mujeres sienten al ver que no están en inferioridad total respecto de los varones, que hay algunos que perciben están en peor posición que ellas, por ejemplo, los proletarios. En este apartado, Delphi nos va a explicar por qué esta mala conciencia es un error, y en realidad es a la vez un producto y un signo de la opresión. En este izquierdismo femenino, esta solidaridad con los hombres proletarios se manifiesta en la exclusión de las mujeres burguesas como concepto, porque ya nadie se sabe dónde están, ¿no? Luego, para Delphi, esta mala conciencia es debido a la identificación de estas mujeres con sus hombres. Solo identificándose con ellos pueden ellas sentirse privilegiadas y culpables. La identificación es la prueba indiscutible de la no identidad, es decir, si te identificas con algo, es con aquello que tú no eres, si no, no te podrías identificar con ello, ¿no? La creencia que tienen las mujeres nacidas de burgueses o casadas con burgueses de que ellas mismas son burguesas es producto de una falsa conciencia, en el sentido de una falta de conciencia feminista. De este modo, ellas se sienten culpables frente a los proletarios. Esto no tiene sentido, porque como hemos visto anteriormente, ellas participan del poder burgués como posesiones, de forma indirecta. No tienen el poder realmente. Estas mujeres que se consideran a sí mismas burguesas se sienten culpables por dos lados, por burguesas y por mujeres, ya que creen que ejercen una inversión de la jerarquía normal de los sexos. Las mujeres izquierdistas comparten con sus hombres la culpabilidad de tener privilegios de clase, pero a esta culpabilidad de izquierdas se añade, en su caso, la culpabilidad de poseer estos privilegios de forma indebida, en tanto que mujeres, es decir, de añadir a la opresión de clase que creen ejercer una inversión de la jerarquía normal de los sexos. Según Delphi, esta inversión de la jerarquía sexual tiene dos caras. La primera, el sentimiento de que nada debería justificar que ellas opriman a ningún hombre, y dos, el sentimiento de que ellas no están realmente en la misma situación que sus hombres, que la opresión que hacen sufrir a los proletarios no se asienta en las mismas bases, por lo tanto es aún más ilegítima. Estos dos sentimientos son irónicamente contradictorios. El primero es la culpabilidad de ser burguesa, mientras que el segundo es la culpabilidad de no serlo realmente. Así, el odio a las burguesas de estas mujeres es el resultado de tres mecanismos de opresión. 1. El odio a sí mismas, ya que se definen como burguesas.
2. Su creencia errónea de que poseen los mismos privilegios que los hombres de su clase. Y 3. El sentimiento de usurpación o de estar indebidamente en la situación de burguesa, que por lo que se ve consideran que solamente debe estar reservada a los hombres, ¿no? Llegadas a este punto de la explicación, pues yo personalmente no puedo evitar ver el paralelismo entre esta culpabilidad de las mujeres que se creían erróneamente o se creen burguesas privilegiadas y el de la culpabilidad de las mujeres de hoy que han comprado la teoría queer y que se creen erróneamente que son cis privilegiadas. Y al igual que hace unas décadas estas mujeres izquierdistas se sentían culpables y dedicaban sus energías a la lucha proletaria, las mujeres de hoy progresistas y con empatía se siguen sintiendo culpables y dedican sus energías al lobby queer, porque se sienten que son privilegiadas por haber nacido con vulva. O sea, es el mismo engaño, es la misma culpa de las mujeres, pero en versión posmoderna. Siguiendo con el texto de Delphi, ella critica la teoría de Wilhelm Reich, según la cual la opresión de las mujeres en la familia tiene como origen el capital. Es decir, para Reich la opresión de las mujeres es un subproducto de la opresión al proletario, no tiene entidad por sí misma. En otras palabras, es evidente que se conciba a las mujeres como indignas incluso de ser explotadas por sí mismas, ¿no? Solamente se puede explicar su opresión, concederle categoría teórica, planteándola como intermediaria de otra opresión, la del proletario. Esto significa, a todas luces, pues que no se las considera más dignas de ser explotadas en sí mismas que de vivir por sí mismas. Lo peor, razona Delphi, es que esta inclusión indirecta de la opresión de las mujeres en esta teoría responde no a una mala, sino a una buena voluntad. O sea, se incluyen a las mujeres como oprimidas como subproducto, que es porque quieren darle realidad a la opresión de las mujeres, quieren hacerla visible. Esto implica que si la opresión de las mujeres no fuera asimilada a la opresión de los proletarios por sí misma, tendería a ser invisible ante los ojos de esta gente, ¿no? Se consideraría a todas luces insensato hablar de una explotación de las mujeres por sí mismas y no en relación al proletario. Sí, yo creo que de esta parte destacaría la parte donde ella habla, ¿no?, de este sentimiento de estar indebidamente, de culpabilidad, ¿no? Porque la culpa es algo que ha acompañado constantemente digamos, a lo que es el rol de la feminidad, ¿no?, patriarcal. Esa culpa que viene de la culpa cristiana, ¿no?, de que el resto va a estar siempre peor que tú, de sentirte culpable porque supuestamente una teoría de los hombres dice que tú estás oprimiendo a otros hombres, que pobrecitos están peor que tú, ¿no? Pero al final esto es la perversión, ¿no?, de estas ideologías masculinistas, porque tú decías, por ejemplo, lo comparabas con el tema de las ideologías queer, ¿no?, de la actualidad y de las mujeres que se sienten privilegiadas. Yo sí me siento privilegiada por ser mujer, lo que pasa que es con una diferencia muy fundamental, que no considero que ese privilegio me dé una posición jerárquica por encima de la de los hombres ni oprimiría a otros hombres, ¿no? Es decir, no creo que las mujeres tengamos la capacidad material de oprimir a otros hombres, a pesar de que quizás en el pasado hayamos podido ser colaboradoras de la opresión de otros hombres, como por ejemplo en la esclavitud en América. Quizás ahí sí que vería una participación, pero no hemos sido las ejecutoras materiales ni las creadoras de esa ideología, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es seguir poniendo el foco en las mujeres y en la violencia de las mujeres como un problema de las mujeres. Es decir, que la opresión de las mujeres, pero nunca se llama de la opresión que ejercen los hombres, ¿no? Es como que al final ese tipo de conceptualizaciones pienso que hace que se pierda el foco y que no se vea realmente que esa violencia es un problema de los hombres y que al final que la ejercen contra las mujeres por determinadas razones, pero que también la ejercen contra otros hombres, contra ellos mismos, entre ellos, porque la violencia es algo que caracteriza, digamos, a su rol sexual patriarcal, ¿no? Sí, sí.
Sí, es que yo lo veo mucho Es que yo no he podido evitar compararlo porque es que muchas mujeres que se consideran feministas y que están apoyando esto, lo hacen con todo su buen corazón y su buena voluntad y consideran que es lo que hay que hacer y es lo ético y es lo correcto y que eso es empatía. Pero es que, claro, para mí es el mismo mecanismo, no te están... no Tú, o sea, obviamente que es maravilloso nacer mujer, yo lo prefiero. ¿Quién no? Claro, pero es maravilloso, ¿no? Y que el problema es la violencia de los hombres, ¿no? Pero tú por nacer mujer, tú no estás ejerciendo violencia sobre un señor que se siente mujer, ¿me entiendes? O sea, si te sientes una cosa que no eres, pues lo siento mucho, pero no es mi problema, ¿me entiendes? Yo necesito mis espacios igual, necesito... poder nombrarme y poder definirme en base a mí misma y a mis iguales, ¿sabes? Y no me tengo que sentir culpable porque tú tienes ese deseo. O sea, me refiero a esto, ¿no? Y esto no es ser mala persona, ¿no? Porque es como ahora mismo se está manipulando esta bondad o esta consideración que solemos tener las mujeres con la gente que lo sufre, con la gente que sufre por este tema, ¿no? Claro, es que al final se apela a eso porque como las mujeres somos comprensivas con el sufrimiento, por el sufrimiento que ellos nos generan a nosotras, sí. Cuando ellos mismos se lo generan a sí mismos, entonces tendemos a ser comprensivas con ellos mismos que se han generado ese mismo sufrimiento, ¿no? Es como un poco una espiral de la irracionalidad, porque al final las personas que no se sienten hombres o que se sienten mujeres están siendo en cierta manera, no como nosotras, pero sí en cierta manera están sufriendo por unas expectativas de rol sexual que no cumplen y que no quieren cumplir o lo que sea, ¿no? Pero al final son unas expectativas que han inventado ellos para oprimirnos a nosotras. Total. Y bueno, ya como el último epígrafe del último apartado, que lo titula La fotografía de clase de las mujeres o la imagen invertida. Dice: lo que revela todo este análisis, concluye Christine Delphy, es que las esposas de los burgueses no son burguesas. Para los hombres burgueses, que son sus maridos, se utiliza un criterio de clase diferente que para las mujeres, porque para las mujeres el matrimonio sustituye al lugar en el proceso de producción como criterio de pertenencia de clase. Es decir, que no importa el lugar que ocupen en el proceso de producción, no importa si estas mujeres trabajan fuera de casa o no, porque su pertenencia de clase está ligada a la clase a la que pertenece su marido. Por tanto, el matrimonio siempre es lo que prevalece y para clasificarlas como iguales a sus maridos, antes se ha utilizado un criterio que las diferencia. Solo es posible asimilar unas y otros tratándolos de distinto modo, clasificándoles a ellos por su puesto en el proceso productivo y a ellas por su estatus matrimonial. Y lo que distingue a los hombres burgueses de las mujeres burguesas en el proceso de clasificación es precisamente lo que asemeja a las mujeres burguesas y a las mujeres proletarias, porque también estas son catalogadas según la clase de sus maridos. De modo que no se puede hablar de diferencias de clase entre mujeres si no se las trata primero todas del mismo modo, determinando su clase en relación a un hombre. Tales diferencias de clasificación se basan, pues, en aquello que todas las mujeres tienen en común, el hecho de ser la mujer de alguien. Por tanto, esto solo daría lugar a dos posibilidades. O bien las mujeres no tienen ningún puesto en la producción capitalista, o bien este puesto es menos importante para su existencia material que su dependencia patriarcal. En este modelo que crea Delphine, sin embargo, como ya he comentado antes, no deja prácticamente salida para que la mujer no sea siempre un sinónimo de esposa de, a pesar de que ella misma se concebía lesbiana, ¿no? Porque para ella el sinónimo de mujer es la de esposa de un hombre y que por tanto su pertenencia de clase, por así decirlo, siempre es la ligada a un hombre. La nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent nous forme esclaves et brisons
Yo también voy a seguir citando a Carla Lonzi porque me parece como muy que viene a cuento con este texto, y ella explica que al final la dialéctica entre amo-esclavo es un ajuste de cuentas entre colectivos de hombres, porque no prevé la liberación de la mujer, que es el gran oprimido de la civilización patriarcal. Y en este caso iría muy en la línea del texto de Christine Delphi, que ella considera, o sea, rechaza, digamos, el marxismo, digamos, puro, ¿no? Y ella crea como esta corriente de materialismo feminista donde se utiliza esta misma dialéctica que Carla Lonzi rechaza para seguir utilizando lo de amo-esclavo en relación a hombres con las mujeres. Y por tanto, la historia, que es lo que veníamos hablando ahora, el materialismo histórico sería la sucesión y el resultado de las acciones de los patriarcas. Pero es como lo que llevo reiterando todo el rato, ¿no? No puedo dejar de hacerlo porque es como que no puedo obviar esa parte de que la historia en realidad no es solamente el resultado de lo que nos han hecho los hombres, sino también lo que hemos hecho las mujeres, y la historia de las mujeres es lo que hemos hecho las mujeres con independencia al falo, ¿no? Por tanto, yo pienso que el feminismo materialista de Christine Delphi, por muy brillantes que sean sus análisis, que lo son, en muchos aspectos creo que siguen vigentes a día de hoy y que son útiles para explicarse muchos conceptos, creo que sigue contraponiendo de forma dialéctica la esfera pública masculina con la esfera doméstica femenina, ¿no? Y que se centra en la base material de la opresión de las mujeres, de la opresión universal de las mujeres, definiéndonos en cierta manera a través de la opresión. Entonces, en este punto yo me pregunto, ¿dónde queda la historia de las mujeres? ¿No podemos ser otra cosa? ¿No podemos ser más libres, hagamos lo que hagamos? Porque para Delphi lo que importa son las condiciones, digamos, preexistentes, es decir, que si las mujeres ya partimos con una situación de desventaja, ya no podemos salir de ahí porque esas condiciones son las que hay. ¿Dónde encajaría la comprensión de la existencia lesbiana o de otras formas de rebeldía como son la soltería dentro de este modelo de opresores oprimidas? Sí, qué interesante eso. Sí, todos esos pensamientos son como necesarios, ¿no? Para no quedarse solamente con el análisis materialista, sino llevarlo así un poquito más allá, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que ya se han salido de ese contrato sexual y que quieren ejercer su libertad? Sí, como que me faltaría la mitad del plano, ¿no? Como hay una parte del plano, pero me falta la otra mitad y me falta que no se reduzca a las mujeres a lo que ellos nos hacen, ¿no? Claro, porque está la parte de la opresión y está la parte de la liberación, ¿no? Entonces aquí la parte de la liberación es como que no está tan trabajada como la explicación de la opresión, ¿no? Igual eso es porque esa parte de liberación está siempre en desarrollo, ¿no? Estamos como desarrollando. Sí, yo siempre considero que todo es un proceso. Lo que pasa que para mí el feminismo materialista como que es demasiado reduccionista en eso, ¿no? En que quizás no da una salida o reduce la definición de mujer, a pesar de que quiera acabar con esa definición, a lo que nos hacen los hombres, ¿no? Pues muy bien, yo pienso que ya hemos llegado al final del episodio de hoy. Hoy, madre mía, llevamos 1 hora y 20. Sí, nos hemos alargado un poco hoy, pero bueno, de regalo de fiestas. Feliz Navidad, felices fiestas, Navidad, no, me da igual. Mejor. La Navidad me da un poco igual a mí también. Pero felices fiestas y feliz año 2022. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por compartirnos. Sí, feliz solsticio de invierno o de verano, dependiendo de dónde nos estás escuchando. y muchas gracias a las mujeres de Coffee que nos han apoyado para que podamos seguir con este proyecto que hace ya bastante tiempo que estamos con él, a medida que dentro de nuestras posibilidades, pero estamos muy felices de todo el apoyo que hemos recibido. Sí, el 25 de enero cumplimos 1 año, tenemos que celebrarlo.
Muchas gracias especialmente a todas las oyentas que han participado leyendo las citas de este episodio. Gracias a Constanza, Karen, Alegría, Aurora, Lesbilais, Paloma, Victoria, Lucía, Carolina, Marina y Andrea. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.